virtual del laboratorio de parasitología. ¿Me avisan si el volumen de la voz está bien? Perfecto. Bueno, voy a comenzar a grabar entonces para comenzar nuestra clase. Recording in progress. Hoy vamos a ver hemoparásitos o parásitos tisulares. Los más comunes que tenemos acá en nuestro medio, Santa Cruz, Plasmodium, Trypanosoma cruzi, microfilarias, leishmania y babesia. El objetivo de esta práctica en forma presencial es demostrar y tratar de hacer la gota gruesa, espesa, fresca, extendido fino, extrude, microextrude, y saber en qué lugar de la placa o del capilar la vamos a leer. Recuerden que estas técnicas son técnicas para el diagnóstico de una enfermedad de medicina tropical. Y lo más común que tenemos en Santa Cruz es lo que vamos a ver. El fundamento de esta técnica, si es por tinción, vamos a utilizar las propiedades físico-químicas y de coloración de los colorantes básicos y ácidos que intervienen en la tinción de Romanowski, porque esa es la base de la tinción, y de ahí derivan sus modificaciones como la tinción de Giemsa, la tinción de Mike Brunwald, la tinción panóptica, la tinción de Ray y otras tinciones para el tejido líquido llamado sangre o los tejidos. Estas prácticas vamos a observar en la próxima clase presencial cómo las proteínas son afines al colorante básico y ácido dependiendo su actividad, lo mismo que los núcleos parasitarios. El procedimiento, generalmente, para realizar estas prácticas, nos tomamos muestras sanguíneas con la técnica estandarizada, con todas las normas de bioseguridad, y hacemos los diferentes procedimientos que yo voy a explicarle ahora y que lo vamos a hacer en la clase presencial. Después de ello, ¿qué hacemos? Ejecutamos, yo le entrego placas donde están estas estructuras parasitarias como malaria, Trypanosoma cruzi, Manzonella osardi, Babesia, etc. Un recuerdo, ya conocen todo esto ustedes, así que no es necesaria una explicación. Nosotros vamos a utilizar la forma intravenosa con un ángulo de 25 grados para la toma de muestra, ¿no? Es la función óptima que evita mucho deterioro del tejido que vamos a alterar con la introducción de esta aguja. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos? Gota fresca, gota espesa, gota gruesa, extendido fino, extendido epidemiológico, Stroud y Bennett. Esto es lo más común que usa un laboratorio para el diagnóstico de hemoparásitos y parásitos tisulares. También podemos hacer, bueno, antes lo hacíamos, ahora con el problema de la pandemia que no, se nos murieron todos nuestros cultivos. Se puede hacer el senodiagnóstico, que es el diagnóstico por el vector, parte crucis, el cultivo de NN, Leeds o Nagushi. En estos medios de cultivo podemos cultivar Trypanosoma cruzi, Leishmania, Babesia, etc.
Y en naranjadacridina, que es un pigmento que ya hemos visto en la anterior clase, donde podemos observar estructuras virulentas de un color verde fosforescente y no virulenta de un color rojo, siempre utilizando la luz ultravioleta. Y las conclusiones, lógicamente, ya ustedes ponen sus conclusiones en su guía, sobre todo los anécdotas y los errores que se cometen, errores ocurrentes que siempre nos pasan en laboratorio. Veamos entonces la técnica más común, la gota fresca. Compañeros y compañeras, este procedimiento no se hace en cualquier momento. Se hace justo en el momento de la máxima expresión del síntoma, y la máxima expresión del síntoma es en el pico febril. Entonces, cuando el paciente esté en estas condiciones, a cualquier hora vamos y tomamos la muestra y observamos estas condiciones. ¿Cómo hacemos? Primero, con todas las normas de asepsia, la punción estándar, recogemos, yo preferentemente sugiero en un tubo de hemólisis colocar una gota de anticoagulante con EDTA, etilén diamín tetracético, significa el EDTA, en una dilución al 10%. Colocamos 20 microlitros en un tubo de hemólisis que nos va a ayudar a anticoagular de 1 a 2 mililitros de sangre venosa. Mezclamos por inversión y esa sangre hacemos lo que vamos a hacer a continuación. Hay otras técnicas, por ejemplo, de la punción de la yema del dedo, que solamente agarramos 1 y 2 gotas, que no es muy significativa, porque hay que repetir, procesar, si hay alguna duda, volver a hacer el procedimiento. Entonces, con esa sangre anticoagulada con EDTA, hacemos la gota fresca. Colocamos en un portaobjeto una gota de sangre, es decir, 20 microlitros de sangre anticoagulada con EDTA, y colocamos un cubreobjeto de 22 por 22 milímetros. Llevamos al microscopio a la observación de 10 y 40x. ¿Qué es lo que vamos a ver en una gota fresca? El parásito vivo. Este es un video de uno de sus compañeros que en una comunidad encontramos la microfilaria Manzonella sardi. Está con el lente 10X. Si cambiamos el lente 40X, vamos a ver la misma imagen, el mismo parásito, en este caso una microfilaria, en estas condiciones. Este video fue sacado de una muestra por los negros adelante, entre los negros y el Parque Amboró, una zona endémica donde podemos encontrar este parásito. Esa es la gota fresca. También podemos encontrar el Trypanosoma cruzi, Babesia y otros. Recomendación. Una gota fresca tiene que leerse antes de los 3 minutos. A los 5 minutos comienza a deshidratarse y formar estas burbujas de aires, porque se pierde agua, hace espacio de vacío y se acumulan en forma de rulón, monedas apiladas, las células rojas y blancas. Pero podemos ver las formas parasitarias. No es recomendable entonces leer la gota fresca después de los 5 minutos, mejor hacer de nuevo. Otras veces podemos ver el Trypanosoma cruzi en estas condiciones. ¿Ya? Son imágenes inéditas, lógicamente, y producto de las prácticas de campo de nuestros alumnos. La técnica del extendido fino. Veamos rápidamente. Esa sangre anticoagulada que hemos obtenido
por la técnica estandarizada, hemos anticoagulado con EDTA, sacamos 20 microlitros de sangre y hacemos el extendido fino. Preferentemente no hay que usar estos portaobjetos esmerilados porque lo usan en patología o anatomía patológica. Nosotros utilizamos el portaobjeto de microbiología o parasitología que no tiene zona esmerilada porque no ocupa bastante espacio. Este es el extendido fino. Tiene una cabeza donde colocamos la gota para hacer el extendido, un cuerpo que es el lugar de observación y la cola. Ese extendido fino pues nos ayuda a reconocer género y especie de la estructura parasitaria. Si la distribución de las células rojas es homogénea, significa que ese extendido es perfecto, está bueno. Pero si observamos que estos glóbulos rojos o eritrocitos están amontonados, sobrepuestos, significa que la velocidad del extendido fino es muy lenta. Y si el espacio es mucho más grande, significa que la velocidad de la extensión que hizo fue muy rápida. Por lo tanto, con un poco de práctica y experiencia, se llega a este tipo de extendido, donde podemos reconocer, en este caso, los plasmodios, trofozoitos, si hay granulaciones pequeñas, estas son granulaciones de Maurer. Si esa granulación es grosera, tenemos las granulaciones de Schubner. Esa granulación es el producto del metabolismo del parásito sobre la hemoglobina. La hemoglobina, cuando alimenta al parásito, este elimina como producto final la hemozoína, que es esta granulación. Entonces, dependiendo de cómo ha sido, en este caso, fíjense que hay acúmulo, hay ruló, o en forma de pila de moneda. Ha sido muy lento el extendido. O en este otro caso, muy rápido. Entonces ya uno con la práctica va elaborando su técnica. Podemos reconocer también el plasmodio ovales si todos los eritrocitos son elípticos ovalados, como equisonte joven, adulto, merozoitos, que son las estructuras que hemos visto en teoría. Aquí podemos observar Plasmodium falciparum, trofozoitos, dos trofozoitos, merozoitos, equisonte joven y adulto. Pero podemos observar en el Plasmodium falciparum estas dos estructuras. Son los gametos, compañeros. Si ese gameto lo relacionamos con el tamaño promedio de los eritrocitos que están alrededor y es de su tamaño o ligeramente un poco más grande, este gameto es macho. Se conoce con el nombre de microgametocito. Pero si ese gameto es al tamaño de dos glóbulos rojos o más grande que un glóbulo rojo, ese gameto se llama macrogameto o gameto hembra. Tenemos el microgametocito y el macrogametocito. El micro es macho y el grande es hembra. En estos procedimientos de la gota gruesa, espesa, de extendido fino que hemos visto, se puede observar el Trypanosoma cruzi. En el extendido, en este caso, si vemos esta estructura gruesa, rechoncho, es Trypanosoma cruzi grueso de la raza Tulawen.
que le gusta vivir mucho en el tejido cardíaco. Si vemos finos, delgados, es la raza Y, que le gusta vivir mucho en el esófago. Y si es largo, es la raza Berenice, que le gusta vivir en el colon. Aquí tenemos una anécdota vivida después de la autopsia de un feto que tuvo 2 semanas dentro del útero de la mamá. Se extrajo el producto, le sacamos líquido cefalorraquídeo y la sorpresa, más eritrocito y tripanosoma en líquido cefalorraquídeo. La muerte de ese feto durante 2 semanas presente en el útero fue la causa de la presencia del tripanosoma cruzi. Entonces, a través de esta técnica podemos identificar estos agentes etiológicos. Veamos entonces la gota espesa y la gota gruesa. Siempre obtenemos sangre anticoagulada con la técnica estandarizada, con las medidas de bioseguridad y anticoagular con EDTA. De esa sangre anticoagulada colocamos una gota en este sector, 2 gotas, otra gota y otra gota. Serían 3 gotas y la unimos con un porta o un cubreobjeto. No utilizamos aplicador de madera porque la madera tiene tanino y altera la estructura parasitaria y celular. Solamente en la materia fecal es que utilizamos la madera o el aplicador de madera. Cuando a esta extensión o extendido, que es la unión de 3 gotas de sangre anticoagulada, se seca, se fija con alcohol, acetona o éter y luego se tiñe. En estas condiciones no se ve muy bien la imagen, pero es la gota espesa. Si a esta misma gota, sin teñirla, sino fijada, se la coloca en un recipiente con agua destilada, la deshemoglobinizamos y se observa así. Esta es la parte de acá de arriba y aquí está el extendido que no se ve porque le hemos quitado la hemoglobina. ¿Cuál? El procedimiento de la deshemoglobinización. Es muy sencillo. En un recipiente se coloca agua destilada, ahí se pone el portaobjeto con la gota espesa, se deja 10 a 15 minutos, estallan los eritrocitos, se hemolizan y como la hemoglobina en su interior tiene el Heme y el Heme tiene hierro, un átomo pesado, todo eso se desliza al fondo de la solución. Por lo tanto, la deshemoglobinización, tenemos esta imagen. Posteriormente le hacemos la tinción y en el microscopio la gota gruesa la observamos así. Solamente vamos a observar las estructuras parasitarias. No hay leucocitos, no hay eritrocitos, no hay nada. El campo es limpio porque todo se desintegró. El agua, una solución hipotónica, hace que revienten todo y quedan fijados las estructuras parasitarias. Esta es la gota gruesa. Esta es la gota espesa. Muy difícil de observar las estructuras parasitarias. Este porta ha sido preparado para ver un error. El extendido epidemiológico no es más que una gota espesa. Aquí colocamos 3 gotas, unimos las 3 y de aquí sacamos 20 microlitros y hacemos el extendido fino. Ojo, este portaobjeto es de uso en patología, no en microbiología ni en parasitología, porque tiene una zona esmerilada donde al hacer el extendido, lógicamente, no vamos a observar nada por la superficie que tiene esta zona. No nos olvidemos,
nunca vamos a utilizar este tipo de portaobjetos. Con el extendido epidemiológico, aquí observamos si hay o no hay la presencia del parásito y aquí buscamos la especie o lo identificamos como especie. La técnica de Bennett o microestructura en realidad viene a ser un capilar con sangre, se lo centrifuga a 12.000 revoluciones por minuto, 3 a 5 minutos, y obtenemos el hematocrito o microhematocrito. Es este capilar centrifugado tiene la zona del tapón de plastilina, el paquete globular, glóbulo rojo, el paquete de glóbulo blanco y el plasma. Para poder identificar las estructuras vivas, recuerden que estamos sacando sangre venosa del paciente. Leemos en esta zona del paquete de glóbulos blancos. Y ahí podemos interpretar en la primera línea del paquete de glóbulos rojos y las plaquetas, vamos a reconocer plasmón entre plaqueta y leucocito, babesi. En plasma vamos a encontrar Trypanosoma cruzi y microfilaria. Entonces, esta es la técnica de Bennett. Muchos le llaman el microhematocrito. Su nombre correcto es la técnica de Bennett porque nos ayuda a identificar 4 especies de parásitos patógenos. Esto es lo más común. Eso es lo que hacen la mayoría de los laboratorios. Pueden poner de 2, 5 o 10 capilares, que es lo que soporta este porta. En este extremo colocamos un pedazo de plastilina y acá otro y lo pegamos. Colocamos un cubreobjeto y luego vaciamos agua destilada para evitar la difracción de la luz del microscopio. Lo llevamos al microscopio, comenzamos a observar con el lente 10X y después 20X. Muchas veces podemos observar esta imagen, un macrófago que ha fagocitado cientos de Trypanosoma cruzi si son alargados. Si son redondos y puntitos negros, pues son plasmodios. Otras veces, siguiendo la norma del microestruct o Bennett, podemos observar esta imagen. Esta zona es del paquete glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos y plasma. Podemos observar en este video cómo hay unos puntitos que se mueven. Son Trypanosoma cruzi. Es un estruct positivo con un lente 10X. Si cambiamos el lente a 40X, observamos esta imagen. Solamente observamos la sombra. No podemos tener una imagen nítida por el grosor del capilar que no nos permite mover o aclarar la imagen. O podemos ver el Trypanosoma cruzi a nivel del plasma. Este es un video con Trypanosoma cruzi. O podemos ver una microfilaria, paquete glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos y toda esta zona es en el capilar. Estamos observando el capilar, podemos ver la microfilaria. En este caso, Manzanella Osario. Video hecho por uno de sus compañeros hace años atrás. Entonces, para el diagnóstico, sea para paludismo, malaria, sea para Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, tenemos la técnica de inmunocromatografía. Son sachets que se coloca una gota de sangre
que vamos a analizar ahorita su resultado. Hay también técnicas de anticuerpos fluorescentes, hemoaglutinación, ELISA, PCR y TMO. Son técnicas de serología que necesitan hacerlo en laboratorios especializados. Pero cuando hacemos la inmunocromatografía, compañeros, el resultado de ese sachet, si hay una tira, es negativo. Si no aparece esta marca, es todo sin marca. Significa que ese inmunocromatograma no funciona, está pasado, está deteriorado. Siempre tiene que marcar una marca negativa. Si no sale una marca, desecha y busque otra. Si es Plasmodium vivax, tenemos una marca. Si es Plasmodium falciparum, dos. Cada sachet es para Plasmodium, hay sachet para Trypanosoma cruzi o anticuerpos contra el T. cruzi, hay para Babesia. Entonces, cada sachet, cada inmunocromatograma tiene su antígeno diferente que hay que solicitarlo a la empresa que hace la importación. La leishmania. La úlcera de la leishmania es indolora. Por lo tanto, se puede hacer una escoriación, pero debe salir linfa, no sangre. Si en esta primera escoriación usted observa que hay sangre, déjelo y haga más acá. Tiene que hacer linfa, un líquido blanco. Ahí se coloca el porta en tres direcciones. Se coloca sobre la escoriación, se presiona en tres espacios diferentes. Esta técnica se llama impronta para poder obtener, después de la escarificación, las estructuras parasitarias. ¿Ya? Entonces, esta impronta la teñimos, primero la fijamos con alcohol heteroacetona, la fijamos y observamos al microscopio. Si en esas imágenes obtenemos estas estructuras de la úlcera, es amastigote y siempre hay infiltrado linfocitario. Estamos frente a mastigote. Otra vez si tenemos suerte y justo en el momento de eclosión celular, estalla la célula y podemos reconocer el promastigote de leishmania. En Santa Cruz, la leishmania que tenemos es la leishmania brasiliensis, leishmania brasiliensis, y que nuestros campesinos la conocen con el nombre de espundia. Espundia. En cuanto a la filaria, hemos visto, se hace una gota fresca, podemos observar, cambiamos de lente, podemos observar la misma microfilaria mucho más grande. Hay otras filarias como la Buchereria bancroft y la Brulla malayi que por suerte no tenemos en América Latina, solamente hay en Asia y en África. Pueden producirse las elefantiasis de mamas, de genitales, testículos, miembro superior o miembro inferior. Este es producto de una filaria llamada Buchereria bancroft. Hay elefantiasis de mamas, que vamos a ver en teoría, de testículos, miembros superiores y miembros inferiores. La babesia. Hasta hace 10 años atrás no había babesia en Santa Cruz. Hoy hay. Y es transmitida por la picadura de la garrapata.
Los otros parásitos son por mosca o mosquito, pero la babesia es por la garrapata y semeja los ojos de una mosca. Esta es la babesia, la microtia, como ojo de mosca. Si lo comparamos con el Plasmodium falciparum, es totalmente diferente. Por eso el laboratorista, el microscopista, tiene que tener cierta experiencia para poder hacerse diagnóstico. Hoy en Santa Cruz es alta la prevalencia de babesia. La babesia tiene su estructura igual que el plasmodium. La babesia se reproduce en todos los animales herbívoros. Ahí vive. Puede haber trofozoito o esquizonte joven, esquizonte adulto y merozoito. Estas son los tipos o las clases de parásitos que podemos observar acá en Santa Cruz. Siempre hay que registrarlo en un formulario, indicar la técnica o el método para poder informar al profesional. Bien, queridos compañeros y compañeras, aquí yo le voy a dar, ya está en la plataforma, los enlaces de la gota gruesa, el extendido fino, el extendido epidemiológico, para que lo vean prácticamente y en la próxima clase podamos hacer este trabajo. Hacen con sangre de ustedes y posteriormente le damos una placa preparada para que reconozcamos toda esta estructura. Bien, compañeros, si hubiera alguna pregunta, adelante. Está todo clarito. Si hay alguna duda, por favor. Recording stopped. Bien, está todo claro, no hay duda. Chicos, la universidad pasa por un serio problema, un deterioro total de la moral, de los valores. Estamos mal. Entonces, si sigue así, los